Hermano, el Señor le bendiga grandemente. El final de año se presta para reflexionar mucho, porque muchas personas al principio del año, antes de que el año empiece, hacen unas listas, hacen unas propuestas, tienen un listado de cosas que quieren realizar, cosas por hacer, planes, desean tener algo, metas para poder realizarlas. Y cuando el año termina, pues muchas personas sacan balance, ven qué cosas funcionaron, ven qué cosas no estuvieron. Y a esa lista de cosas a mí me gustaría incluir una a la que yo le pondría el título de El reto de obedecer. En la Escritura encontramos en muchas ocasiones personas a las que se le dieron un comando, personas a las que se le dieron una orden que debían hacer, que debían cumplir, y en algunas ocasiones esas personas o no lo hicieron parcialmente, o lo hicieron cabalmente. Tenemos muchos de esos, pero hay uno que llama siempre mi atención y está en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 9 al 15. Vamos a estar viendo el conocido caso de un sirio, general, comandante, capitán del ejército sirio, cuyo nombre es Naamán. Y creo que Naamán tiene muchas cosas que enseñarnos, sobre todo porque puede ser que se parezca a nosotros. Así que les invito a ir conmigo, a abrir sus Biblias, a encender sus celulares, para leer Segunda de Reyes 5, desde el versículo 9 al versículo 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo, el profeta. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: Yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios. Moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera lavarme yo en ellos y ser limpio? Y se dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que alguna gran cosa, alguna cosa difícil, ¿no la hubiera hecho? ¿Cuánto más le dice a usted: lávese y quedará limpio? Entonces Naamán bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él, y le dijo: Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Padre Santo, Señor Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, y lo que queremos es que tú nos hables. Ayúdanos, guíanos, dirígenos, y sobre todo, Señor, mira todas mis debilidades para compartir tu palabra. Pero que seas tú, Señor, quien hables, y que seas tú, Señor, que dejes sembrado en nuestros corazones lo que tú quieres que quede allí, para dar fruto cuando tú quieras, como tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la historia conocida de Naamán. Para los que no saben la historia, Naamán era un general sirio. Siria y Israel no eran amigos, eran enemigos. Y en muchas ocasiones estuvieron envueltos en guerras. De hecho, Naamán, que era un general consagrado, que era muy conocido, que había ganado muchas batallas, tenía en casa como su sirvienta a una niña del pueblo de Israel, que al parecer había sido capturada
en alguna de las hazañas, en alguna de las conquistas, en algunas de las guerras, de las guerrillas, y él la había tenido en su casa como una sirvienta. Naamán, aunque gozaba del poder militar, de todo lo que el poder le ofrecía, tenía una complicación en su vida. Según él, la única complicación que él tenía es que era leproso. La lepra es una enfermedad de la piel y en aquellos tiempos incurable. El día de hoy sí, pero era una enfermedad que te desgastaba, que se tomaba tu piel, que afecta tejido blando y se va pudriendo y te va haciendo manchas en la piel y se te van dañando partes de tu cuerpo, se te van cayendo inclusive pedazos de tu cuerpo. Es una enfermedad terrible que va consumiendo a la persona con el paso de los años. Bueno, Naamán era leproso. Imagínense qué ignominia, qué vergüenza. Un general condecorado, un capitán del ejército, un comandante con todos los honores, pero entonces no podía hacer vida pública, pero entonces no podía estar cerca de la gente. Imagínense todas las condiciones que esto le daba. Así que esta pequeña niña que Naamán tenía en casa, un día le dijo a su ama, a la esposa de Naamán: si mi señor, si mi amo Naamán viviera en Jerusalén, pudiera ir donde el profeta que hay allá y el profeta lo curara inmediatamente. Estas palabras provocaron en Naamán, en su mujer, mucha inquietud. Así que fueron al rey de ellos y le dijeron: mira, esta niña dice que en Israel hay un profeta que me puede curar. Ah, no hay problema, dice el rey. Vamos a mandar una carta. E hizo una carta, consiguió muchos regalos y envía a Naamán al rey de Israel. Recuerden, no eran naciones amigas. Cuando Naamán llega al rey de Israel y le da la carta y le da los regalos, y el rey de Israel lee lo que dice la nota dice: aquí te envío a Naamán mi siervo, cúralo. El rey de Israel entra en shock. Pero ¿cómo lo puedo yo curar? Este es lo que está buscando es pleito conmigo. Cuando yo no lo pueda curar, entonces va a decir: ah, te lo mandé y no me ayudaste, y entonces va a hacer guerra. Dice la Biblia que este rey de Israel rasgó sus vestidos, que era la forma de decir que hay una afrenta, que están en luto, que están en un momento terrible, devastador. Y todo esto lo escucha el profeta Eliseo. Eliseo, al escuchar que el rey de Israel ha rasgado sus vestidos, que hay un sirio, capitán general del ejército sirio, buscando sanidad, manda a decirle al rey de Israel: sí, mándame aquí al sirio, mándamelo, yo lo voy a curar, para que él sepa que en Israel hay un profeta de Dios. Así que Naamán, con todo su ejército, con toda su comitiva, con el grupo de personas que lo acompañaban, con los regalos, llega al frente de la casa de Eliseo el profeta. Y es justamente eso lo que acabamos de leer. Naamán llega a la puerta de la casa del profeta. Y quien sale a recibir a Naamán no es el profeta, es un criado. Un criado del profeta, un sirviente del profeta, que le dice a Naamán lo que el profeta le manda a decir. Mire, que dice el profeta que vaya y se lave en el río 7 veces. Cosa que a Naamán no le cae bien. Es lo que acabamos de leer. Naamán se enoja y dice: pero yo pensé que él vendría personalmente. Se enoja. Bueno, yo creo que esta historia nos puede hablar mucho sobre el reto que nosotros, los cristianos, los creyentes, aún los no creyentes, todos los seres humanos tenemos con la obediencia. El reto que todos tenemos con la obediencia. Y creo que hay 3 cosas muy importantes que nos va a mostrar este pasaje. Y lo primero de que nos va a mostrar este pasaje es cuál es el problema que Naamán tiene. ¿Cuál es el problema que Naamán trae? Es el mismo problema que todos nosotros tenemos. Es la arrogancia de nuestro corazón.
Naamán pensaba que él tenía un problema. Su problema para él era la lepra. Y de lo que debía curarse era de su lepra. De hecho, viene a Eliseo, viene a Israel, viene donde el rey de Israel a curarse de su lepra. Vemos que el profeta lo manda a llamar para curarle la lepra. Pero cuando le dan la receta, Naamán la obedece. Naamán hace exactamente lo que el profeta le dice. O mejor dicho, lo que el profeta le manda a decir. ¿Lo hace Naamán? Pues no, la verdad que no. Pero perdonen. Pero no fue a eso que él vino. Pero perdónenme, no fue a eso que el profeta lo mandó a llamar. Era difícil lo que le pedía. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Por arrogancia. Naamán vino con un problema. Él vino al hombre de Dios, Eliseo, para ser sanado de su problema. Eliseo lo manda a llamar para sanarlo de su problema. ¿Por qué entonces Naamán no hace lo que Eliseo le pide que haga? Obviamente Naamán tenía un problema de enfermedad, pero también tenía otro problema más profundo. Era su arrogancia. La arrogancia es esa actitud que nosotros tenemos, todos tenemos, en donde nos entendemos, nos vemos superior a los demás. Nos vemos con mayores privilegios, con más cosas. No vemos a nuestros pares, no lo vemos a la misma altura. Vemos que somos superiores que los demás y los otros están en un punto un poquito más abajo. Es una actitud del corazón. Es pecado, obviamente. La arrogancia es una hija del orgullo. Y Naamán tiene mucho de eso. Es la arrogancia similar a la mentalidad en donde todo tiene que ver conmigo. Es a mí. No me han dado el lugar que yo me merezco. No me han tratado como yo pensé que me iban a tratar. Es esa actitud en donde pensamos que el mundo gira alrededor nuestro. Naamán la tenía. Mire las evidencias que hay aquí. En el versículo 11 dice que Naamán se enojó y miren lo que dice. Primero, dice que él pensó, o sea, ya Naamán tenía una idea de cómo tenían que haber sido las cosas. En su cabeza, en su mente, Naamán ya se había imaginado cómo debía ser el trato que le tenían que dar. Bueno, yo me imagino que cuando yo llegué allá, y él lo dice, yo pensé, y miren dentro de las cosas que él pensó que era como lo iban a tratar. El profeta vendrá donde mí, delante de mí. El profeta se detendrá en la puerta o frente a mí. El profeta moverá sus manos, una vara, un pote. El profeta tocará allí en el lugar en donde está la enfermedad, en donde él ve que... Y entonces se curará. Naamán tenía en su cabeza toda una ceremonia. Naamán entendía que había que hacer todo un proyecto, un show, un espectáculo para darle la sanidad a él, comandante del ejército sirio. Naamán inclusive se compara y compara lo que él tiene con lo que el profeta tiene. El profeta lo manda a lavarse en el río Jordán, ahí en un río que a sus ojos era feo, sucio, mugroso, con aguas oscuras. Y entonces él dice, no son el Habaná y el Farfar mejores que todas las aguas de Israel? Si era de lavarse, si era de bañarse 7 veces, no era mejor hacerlo en mi casa, no era mejor hacerlo en mis ríos, no era mejor hacerlo en aguas más limpias, ríos más caudalosos, porque déjame hablarte de los ríos que hay en mi casa. Naamán ya tenía proyectado cómo iban a hacer las cosas. De hecho, no cumple lo que el profeta le dice
porque lo que el profeta le dice, su recomendación, no está a la altura de sus expectativas. ¿Y sabe qué hace eso con Naamán? Hace que no obedezca la palabra que se le está pidiendo. Hace que cierre sus oídos a lo que se le está diciendo. Hace que Naamán se enoje por lo que le están diciendo, se enfurezca por lo que le están diciendo. Hace que Naamán dé la vuelta, que se vaya. Le están dando la solución, le están diciendo cómo se cura, pero Naamán no lo aguanta, no lo soporta. Vino a eso, pero no le gustó la respuesta. Posiblemente era la respuesta correcta, pero a Naamán no le gustó en el paquete que esa respuesta había venido. La arrogancia es la actitud donde nos vemos superiores a los demás. Entendemos que los demás no están a nuestro nivel y que el mundo gira alrededor nuestro. Todo el mundo debe tomarme en cuenta, dice la arrogancia. Debe tratarme como yo me lo merezco. Y cuando él ve que sus expectativas no se cumplen, se enoja. Se siente mal porque no lo han tratado a la altura de lo que él esperaba. Si reflexionamos entonces en todo este año, ¿cuántas veces en este año Dios ha cambiado nuestros planes? Nosotros teníamos una idea de cómo iban a ser las cosas. ¿Ha cambiado Dios esos planes en este año? ¿En cuáles ocasiones las cosas no se han dado como yo había querido en este año, como yo había planificado, como eran mis expectativas? ¿Cuántas veces en este año no te trataron como tú esperabas y eso te hizo enojar? ¿Cómo reaccionaste cuando las personas no te dieron tu lugar? ¿Cómo respondes cuando los demás no reconocen quién tú eres? Hay gente que en medio de una discusión le pregunta al otro: ¿tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes? ¿Tú me conoces? La arrogancia es una actitud o característica personal que se define como el sentimiento de superioridad o el privilegio que una persona tiene frente a los demás. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 versículo 3: nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de nosotros considere al otro como más importante que uno mismo. Es un reto. Eso es un reto. Es un problema que traemos de fábrica. No nos gusta ni siquiera que nos digan estas cosas. Nos sentimos mal. Pero esa es la realidad de nuestro corazón. Aquí no hay nadie que pueda decir: no, yo no soy así. No se conoce a sí mismo esa persona. Esa persona no conoce lo que la Biblia dice de uno mismo. La Biblia nos pone a todos en un paquete. Y el hecho de que Naamán, que es una persona que tiene posiblemente de qué dársela humanamente, le salga tan espontáneamente, dándole la solución del problema, no la cumple porque no le gustó cómo vino esa solución, simplemente es un reflejo de cómo nosotros también reaccionamos. Es exactamente igual. Lo primero que este pasaje puede ser que nos esté enseñando es la arrogancia que hay en nuestros corazones. Pero hay una segunda cosa que el pasaje también nos puede enseñar, y es el llamado a la reflexión. Miren lo que dice el versículo 13. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no la hubiera hecho? ¿Cuánto más si le dice a usted: lávese
y quedará limpio. Aquí vemos un cambio, un contraste muy grande. Primero, por un lado tenemos a Naamán, que vino a buscar sanidad, que lo llamaron para darle sanidad, y cuando escucha la receta de la sanidad, voltea enojado y se marcha, porque no le gustó la respuesta. Pero miren qué actitud diferente, qué cambio hay, qué llamado a la reflexión hay en la boca de sus siervos, en la boca de sus súbditos, en la boca de sus subalternos. El hecho de que haya esta llamada a la reflexión, esta llamada a la atención, es una gracia de Dios. O sea, que alguien me llame la atención, te llame la atención, te diga algo. Y vamos a ver luego las palabras que ellos utilizaron. Pero que alguien nos llame a reflexión, déjame decirte, hermano y hermana, eso es una gracia de Dios. ¿Sí? No nos gustan los llamados, las reflexiones, no nos gustan que nos digan qué hacer. Pero el hecho de que alguien esté ahí a tu lado y te diga lo que tienes que hacer, y te llame a la reflexión y te llame a capítulo, eso es una gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todavía, significa que todavía Dios tiene planes para ti. Significa que Dios sí quiere seguir trabajando en tu vida. Significa que Dios te está mostrando áreas en las que tú tienes que crecer, en las que yo tengo que crecer. No nos gusta el llamado, no nos gusta que nos llame la atención, pero el hecho de que esté ese llamado todavía, significa que Dios todavía quiere seguir trabajando en nosotros. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, cuando habla del hombre pecador que le da la espalda a Dios, que no honra a Dios, que prefiere glorificar a las criaturas antes que al Creador, dice el libro de Romanos que por esa actitud Dios lo entregó a sus propias pasiones. O sea, que Dios lo soltó, que Dios ya no trabajó con ellos. ¿Ustedes quieren ir por ese camino? Váyanse por ese camino. Y lo suelta y ya no trabaja con ellos. ¿Qué dice Dios de el orgulloso? ¿Que lo mira? De lejos. ¿Por qué? Porque no trabaja con el orgulloso. Así que cuando Dios nos hace un llamado y nos llama a reflexión, y tenemos a alguien a nuestro lado que nos llama a capítulo, eso es una gracia de Dios, mi hermano y mi hermana. Es un mensaje de Dios que todavía te ama, que todavía me ama, que todavía quiere que nosotros cambiemos, que todavía quiere que trabajemos. Así que el hecho de que estos subalternos le hablen a este capitán general del ejército y le intenten hacerlo reflexionar, es una gracia de Dios para la vida de Naamán. Pero fíjese en el lenguaje. Nótese el lenguaje que estos siervos utilizan. ¿Cómo empieza el discurso de los siervos? En la versión Nueva Biblia de las Américas, ellos empiezan diciendo: Padre mío. Ese es el equivalente a nosotros los dominicanos decir: mi papá. A veces uno va a ciertos lugares públicos, y más en esta época de Navidad, que todo el mundo está buscando una boronita, todo el mundo está buscando algo que le caiga, y de repente viene alguien que está cuidando el parqueo y dice: mi papá, ¿cómo estamos? Dígame. O alguien que viene y te habla o te dice: ¿tú conoces a fulano? Ese es mi papá. Note el lenguaje. Recuerde, estamos hablando de un general, de un comandante, de un capitán y de sus subalternos. Puede haber dicho: mire, capitán, comandante, con todo respeto. No es eso. No le están hablando en el término ya del rango. No le están hablando en términos militares. Se están yendo a los sentimientos. Ahora, ¿por qué pasa esto? Qué interesante que le hablen de esa manera. ¿Por qué? Bueno, le están hablando a un superior. Y posiblemente Naamán, que era un general, que era una persona con poder, posiblemente no era fácil. Posiblemente nadie lo podía rebatir.
Nadie podía llevar la contraria, porque era un comandante del ejército. Lo que él decía era para cumplirse. No era si tú querías, no era una sugerencia. Mira, yo creo que usted, no, haga tal cosa. Punto, ya. Órdenes. En la cadena militar no se juega con eso. En la cadena de mando no se relaja con eso. Y estas personas, quizá conociendo, estamos infiriendo. La Biblia nos dice, no vaya usted por ahí a decir, no, porque nada más no era fácil. No, yo no lo sé, estamos infiriendo. Pero ellos se van al diálogo sentimental. Padre mío, es tratando de hacer que el hombre recapacite. Dentro de su diálogo, ellos le muestran lo fácil que es cumplir lo que le han pedido. Y ellos comparan, no, pero Padre mío, si el profeta hubiese pedido algo difícil, quizá usted lo hubiese hecho porque usted lo que quiere es su sanidad, ¿verdad? Pero papá, esto es fácil. Yo lo haría, pero ya usted sabe, eso yo lo haría. Como buscando ese contacto de respeto, pero a la vez argumentativo, buscándole la vuelta al hombre para que el hombre acceda. Así que hay un lenguaje ahí intentando conquistar, intentando hacerlo entender, intentando llevarlo a la reflexión. Inclusive se arriesgan a ser malinterpretados, porque si era un hombre difícil, no se le puede llevar la contraria muy fácilmente. ¿Qué es lo que te está hablando ahí, subalterno? Puede ser la respuesta, pero ellos están tratando de llegarle. Que en nuestro camino nos encontremos con personas que nos corrijan, eso es una gracia de Dios. Más allá de las formas, debemos ser agradecidos primero con Dios y luego con las personas que Dios usa para corregirnos. Personas que Dios utiliza para ejercer el ministerio de arriesgarse a ser malinterpretados para ayudarnos en las áreas débiles de nuestro carácter. Debemos ser agradecidos. Muchas personas, cuando son corregidas, se fijan más en la forma que trae la corrección que en lo que le están diciendo que tiene que corregirse. O sea, ellos cierran sus oídos a lo que se le está diciendo por la forma en que se lo están diciendo, pero no por lo que se le está diciendo, no por el contenido. Es la lucha entre la forma y el contenido. Y como Naamán, cuando lo que te dicen no va de acuerdo a la forma que ya tú tenías preestablecida, que es la manera como tú quieres que te traten, la manera como te gusta que te hablen, cuando el contenido viene en un paquete, envuelto en un paquete que no nos gusta, tomamos el contenido, lo botamos por el paquete. Y no hacemos caso, y no obedecemos. No por lo que nos están diciendo. De hecho, ni siquiera estamos escuchando lo que nos están diciendo. Lo que nos duele es la forma. Pero no debería ser así. Si bien es cierto que estos que tenemos aquí enfrente de nosotros se están esforzando al máximo para que la forma sea la mejor, hay veces donde la forma no va a llegar muy bonita. Hay veces donde la corrección no va a llegar de la manera en que yo quiero. Porque también Dios, si me va a corregir, tiene que complacerme en la manera en cómo yo quiero ser corregido. No siempre va a llegar así. La corrección no siempre va a venir de la forma que yo quiero. De hecho, muchas veces va a venir de la forma en la que yo no quiero. ¿Y saben qué? Y como quiera hay que escuchar la corrección. Como quiera hay que aprender. Como quiera. De hecho, en muchas ocasiones, Dios nos tiene que quebrar para que le escuchemos, para que escuchemos la voz de Dios.
para hacernos tener un espíritu humilde al escuchar la corrección, para recibirla, para adentrarla. En esta ocasión, cuando le corrigen a Naamán, Naamán responde afirmativamente. Y como vamos a ver en el último punto, Naamán sí va a las aguas. Él tiene que doblegar su arrogancia, tiene que tragarse sus palabras que ya había dicho, sus comparaciones, cambiar sus expectativas para hacer la voluntad de Dios. Por supuesto que sí, Naamán lo tiene que hacer. Y nosotros también. Naamán tuvo que aprender que era la voluntad de Dios y no la voluntad de él. Y que era a la manera de Dios y no a la manera suya. Eso le dijo el escritor del libro de los Hebreos a los hebreos y les dijo: si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Eso le dijo el escritor de Hebreos: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así que en este punto del llamado a la reflexión, otras preguntas más. ¿Cuántas veces en este año Dios ha querido trabajar algo en nuestras vidas y hemos cerrado los oídos porque no nos ha gustado la forma? ¿Con cuántas personas nos hemos enojado porque al corregirnos nos han hablado, pero no como nosotros hemos querido o como nosotros no esperábamos? ¿A cuántas personas hemos menospreciado? O menospreciado lo que nos dicen porque entendemos que ellos no están a la altura de yo escucharlos. No estamos en el mismo nivel, no. Hay personas que solamente escuchan a la gente que admiran. Hay gente que solamente toma corrección de la gente que ellos entienden que están por encima de ellos. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso en el año? Entonces tenemos el problema de la arrogancia. Tenemos el llamado de Dios a la reflexión, que viene a veces envuelto en maneras en las que nosotros no queremos, pero que tenemos que hacerle caso. Y entonces llegamos al último punto: el camino de la obediencia. Versículo 14 y versículo 15. Léanlo conmigo, por favor. Entonces Naamán bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Cuando regresó a donde el hombre de Dios, con toda su compañía, se fue delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Cuántas veces no hemos insistido en hacer las cosas a nuestra voluntad sin conseguir resultados? Insistido: no te preocupes, yo resuelvo eso, yo llamo a un amigo, no te preocupes, yo tengo un plan. Y insistimos y las cosas no se dan como queremos. Intentamos hacer nuestra voluntad, pero no conseguimos nada de lo que hemos planificado. Hasta que nos damos cuenta que nuestros esfuerzos son infructuosos. Y llega el punto en donde tenemos que decirle al Señor: Señor, ya yo hice todo lo que podía, ahora me rindo a ti. ¿Sabe qué? Ese es el momento en que tenía que llegar. Ese era el momento donde tenía que llegar. El momento donde nos rendimos. De hecho, debería llegar más pronto ese momento. Más temprano debe llegar ese momento, en donde nosotros le decimos al Señor: Señor, está en tus manos, te lo entrego a ti. Mucha gente
en sus situaciones, mucha gente en las cosas que le suceden, hacen de todo, de todo. Buscan, llaman personas, buscan segundas opiniones, hacen de todo, planes por aquí, un préstamo por aquí. Le buscan la vuelta a todo lo que ellos quieren. Y cuando ya lo han hecho todo y cuando ya han terminado todo, ellos dicen, bueno, lo único que queda es orar. Pero, o sea, no sé si entienden lo que quiero decir, pero perdóname, la oración tenía que ser lo primero. O sea, es que yo puedo hacer lo que sea, y si no lo he puesto en oración, yo no estoy haciendo nada. Pero ellos acaban con sus planes, tienen una lista de cosas, un to-do de list por hacer. Y entonces cuando ya lo han ejecutado, bueno, ya lo único que queda es orar. Qué arrogante eso. Qué pretencioso. O sea, por algún momento pensamos que nosotros íbamos a resolver las cosas. Llegó a nuestra mente la idea de que nosotros teníamos la capacidad de hacerlo. ¿Qué es nuestra manera? ¿Qué es nuestra forma? ¿Qué es nuestro plan? ¿Qué es nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestro consejo? ¡Wow! ¡Qué arrogantes somos! Eso mismo fue lo que le pasó a Naamán. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Para que nos demos cuenta de que no somos nosotros, sino que es Dios. Y que no son nuestros métodos, sino los métodos de Dios. Dios tiene que llevarnos a veces al límite. Para que cuando se cumpla, se haga, Dios sea glorificado. Y no nosotros. Porque si no dijéramos, tú ves, yo sabía que yo lo iba a hacer. Tú ves, yo sabía. Entonces la gloria no es para Dios, es para nosotros, que fue el plan mío que se hizo. No debe ser así. La gloria siempre debe ser a Dios. La voluntad siempre debe ser la de Dios. Yo debo rendirme a su voluntad. Yo lo pongo de la siguiente manera. El milagro ocurre después de la obediencia. Naamán, convencido por lo que sea, al final tuvo que bajar al Jordán. Pero no fue eso lo que le dijeron desde el principio. No fue eso lo que el profeta le mandó a decir. No, pero Naamán necesitaba que era el profeta mismo, que hiciera todo un show, un espectáculo, para que hiciera lo que él tenía que hacer. Naamán se enoja, Naamán se devuelve, Naamán se va. Tiene que venir entonces a la apelación de sus siervos. No, mire, no haga eso. Ay, no, usted cree, yo lo haría. Para que entonces Naamán pase su proceso y tenga que volver al Jordán donde le dijeron que fuera por primera vez desde el principio. Naamán va al Jordán, Naamán se lava una, no pasa nada. Va dos, no pasa nada. Quizás es escéptico, una tercera, más una cuarta. Bueno, nada más le faltan tres, ya, nada más dele, jefe, dele. Van 5, van 6, y a la Z posiblemente nada más dicen, bueno, señores, yo hice lo que me dijeron, miren, pero estoy igualito todavía. No es que le falta una, sí, yo sé que me falta una, pero hey, si esto no funciona, ya ustedes saben, yo lo sabía, cosas de humanos. Cosas que nos pasan a ti y a mí. Esos somos nosotros. Y cuando se sumerge la séptima vez y sale de las aguas, de esas aguas malolientas para él, de esas aguas sucias para él, ¿cómo sale su piel? Dice la Biblia que como la piel de un niño. El milagro ocurre después de la obediencia. Sé obediente, mi hermano, mi hermana, sé obediente. Oye lo que te están diciendo. Yo también tengo que oír lo que me están diciendo. Todos tenemos que escuchar lo que nos están diciendo. Dios hará lo que quiera hacer, pero a nosotros nos toca hacer la obediencia. A nosotros nos toca ser obedientes. Es verdad, el milagro ocurre después de la obediencia. Boga mar adentro, tira la red, Señor, pero ya nosotros hicimos eso toda la noche. Entra al mar y tira la red. Bueno, Señor, porque tú lo dices, en tu nombre lo vamos a hacer. Tira la red, ¿y qué pasó?
llena de peces. Por segunda ocasión, Juan capítulo 21, un hombre caminando a la orilla. ¿Pescaron algo? No, no hemos pescado nada. Tiren la red al otro lado. Tiran la red al otro lado. ¿Y qué pasó? Llena de peces. Llévate de lo que te están diciendo. No de tanta vuelta. No seamos tan cabeza dura. El milagro ocurre después de la obediencia. Pero hay una segunda cosa con esto de la obediencia y que tiene que ser aclarada, porque posiblemente muchas personas dirán: bueno, pero yo hice lo que me pidieron. ¿Dónde está mi milagro? Hay que aclararlo. La obediencia no es garantía de que va a ocurrir lo que nosotros queramos. Porque entonces mucha gente utiliza la obediencia como manera de trueque, como moneda de cambio. Yo te doy obediencia, dame lo que yo quiero. No funciona así con Dios. Tú no puedes venir donde Dios y ponerle planes, ponerle tus propias condiciones. Era para ver si ustedes estaban activos en el sermón. Tú no puedes ponerle tus condiciones a Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano y hace lo que Él quiere. Él nos pone condiciones y nosotros tenemos que cumplirlas. Y nosotros tenemos que ser obedientes. Pero la obediencia no es garantía de que va a pasar todo lo que yo quiera. La obediencia a su palabra es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que hacerlo. Nos va bien, nos va mejor. Siempre será mejor. Siempre Dios verá con buenos ojos a los hijos obedientes. Que no haya que torcernos el brazo para convencernos. A veces en el trato unos con otros hay que convencer al otro de que tiene que hacerlo de esta manera. Y hay personas que hasta que no son convencidos, hasta que no tienen toda la prueba, no actúan. Esto pasa mucho en la formación de nuestro carácter, en el uno a uno, en el discipulado, en el consejo personal. Eso pasa mucho. No nos llevamos de lo que nos están diciendo. Dios está poniendo personas a nuestro alrededor, a nuestro lado, para que nos hablen, pero nosotros no nos llevamos, ya sea por cualquier razón. Sea porque no nos gusta lo que nos están diciendo, no nos gusta la forma de lo que nos están diciendo, sea porque nosotros entendemos que yo sé más que él, o él sabe menos que yo tengo más experiencia, ese no sabe nada de lo que está hablando. Por cualquier razón, nosotros somos así. Pero la obediencia es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y a veces Dios utiliza cualquier persona. A veces Dios utiliza a la persona que menos nosotros nos imaginamos. Pero es Dios que está hablando. Deberíamos tener un espíritu más humilde. Sea que ocurra, o sea que no ocurra, sea que yo consiga o no consiga eso que yo quiero, la obediencia, déjeme decirle, es nuestro privilegio, es nuestra ofrenda a Dios. No necesitamos entenderlo todo para ser obedientes. No necesitamos tener todos los detalles para ser obedientes. No necesitamos que se nos prometan cosas para ser obedientes. Mira, pórtate bien, que tú vas a ver lo que te va. No necesitamos eso. Debemos ser obedientes porque nuestro Padre Celestial lo manda. Preguntas de reflexión. ¿Cuántas veces en este año desobedecimos la voz de Dios? Conscientes. Inconscientemente muchísimas, pero sabiendo que tenemos que haber hecho algo y no lo hicimos. ¿Cuántas veces supimos lo que le agradaba a Dios, pero no lo hicimos? ¿Cuántas veces en este año escogimos complacernos a nosotros mismos en vez de complacer a Dios? Mucha gente toma el final del año como reflexión para evaluar. Incluyamos eso en la evaluación. Cuando no se dan los planes de Naamán y las cosas no ocurren como él quiere, pero sí ocurren como Dios quiere, Naamán dice: ahora reconozco que no hay Dios en la tierra sino en Israel. Siempre la manera de Dios será mejor.
siempre Dios nos va a sorprender, no complaciéndonos, sino mostrándose como Él quiere. Mostrándonos a nosotros, no solamente que no eran nuestros planes ni que no era nuestra voluntad, no. Mostrándonos quién es Él. Y cuando nosotros nos damos cuenta y venimos al convencimiento y decimos, wow, es que Dios lo hizo así. Oh, es que mira, yo intentaba por aquí y Dios lo tenía por aquí. Eso no solamente nos debe sorprender, eso nos debe llevar a ser más humildes, a ser más dependientes y a ser personas que se arrodillan, que se doblan delante de Dios en adoración.